¿Alguna vez te has preguntado qué sería de México sin los mexicanos? ¿O qué sería de los mexicanos sin México? Algunos pensarán que es lo mismo o que sin uno no existe otro. No nos envolveremos en estas preguntas, pero pregúntate, ¿qué sería de esas tierras si no hubiera nadie quien las trabajara? Probablemente los superhéroes que hemos visto en cómics y películas se quedarían cortos a un lado de un mexicano, empezando por las jornadas laborales, que vaya que se necesita más tiempo para ser un obrero que para salvar al mundo, y las recompensas probablemente son las mismas que un héroe, porque Batman lo único que gana son putazos y no tiene ninguna remuneración económica, pero bueno, él ya es millonario y el Estado puede que lo reconozca como un héroe de la ciudad, pero al obrero pues gana putazos nada más. No tiene reconocimiento ni siquiera de su esposa o esposo, se cansa y aparte gana un salario que, para ser exactos, son 280 pesos por 8 horas de trabajo, aproximadamente $15, 12 euros, 107 yuanes o 1178 rublos. Eso si algún ruso está viendo este video. En fin, el mexicano ganando esto sale cada mañana probablemente a la cabeza del hogar, el único que aporta económicamente a la casa y el único que tiene que soportar el trato de su jefe. No sé cuántos hijos tienes, cuántas deudas y cuentas por pagar, pero reconozco tu esfuerzo como empleado, aunque tu empresa nunca lo haga, porque para ellos solo eres capital humano más. Me sorprende tu fuerza para poder levantar con el peso de sacar adelante a tu familia, pero me sorprende aún más tu esfuerzo de seguir de pie aún con todas las cargas emocionales que genera vivir en México. No es de sorprenderse que muestres buena cara al mal tiempo, pues ocupas un lugar muy alto en el índice global de felicidad. Y no me sorprende, por dos, es curioso cómo vivimos en un país tan distópico y a la vez tan mítico, desde romper un récord Guinness en 2011 con una bandera sumamente enorme y bella en piedras negras, hasta que el mismo mundo considera que nuestra bandera es de las o la más hermosa de todas. Bienvenido a Docto. Todos conozcan al buey y agradézcanle porque gracias a él tenemos al güey. Solo te doy el origen etimológico de la palabra, aunque algunos también creen que viene de la palabra náhuatl, güey. Esperemos que se pongan de acuerdo. Mientras te enseño un poco del argot mexicano y dice: 1, 2, güey, qué pedo, gacho, cabrón, que hubo levara de agrapa, de tocho, morocho, chingón, chido, simón, escuincle, que tranza, chavo, chale, canijo, carnal, mamalón, no mames. Y falta un chingo, palabras que sin duda han creado amistades y enemistades, pero la autenticidad nos representa en su máximo esplendor, y es por eso que de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Salvador Dalí lo dijo, pero seguimos sin saber si fue porque México es un sueño o una pesadilla. Un sueño porque la riqueza cultural y su belleza natural es increíble, tenemos que admitirlo. Probablemente si le quitamos a México la corrupción y manipulación, podemos ver un país totalmente saludable, lleno de armonía, viviendo una utopía donde o todos abajo o todos arriba, pero por lo tanto nos mantendremos en el top de los países más jodidos de Latinoamérica. Y con esto volvemos a la misma pregunta: ¿qué sería de esas tierras si no existiera un superhéroe en cada rincón de México dispuesto a trabajar y sudar con tal de llevar alimento a casa, con tal de vivir el sueño o de siquiera imaginarlo? Empezamos por los trabajadores, pero los verdaderos trabajadores mexicanos que van a la guerra todos los días, que no se retiran hasta ganar o morir. Los trabajadores mexicanos están por todo el mundo, les hacemos el trabajo sucio a los de arriba y nos ensuciamos las manos por ellos, porque podemos ser rezongones pero no rajones, hablamos al chile y se los dejamos ir a aquellos que no respetan esta cultura trabajadora, porque sí, es una realidad que no nos queda de otra. No estoy romantizando la pobreza, pero demostramos que el trabajo se hace de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y si nos queremos ir pues nos vamos, y si nos quedamos va a ser juntos, pero escucha esto. Esto es trabajo, lo que nos da de almorzar, con lo que algún día creemos que vamos a jubilar a nuestros padres y si pudiéramos hasta a nuestros hijos. Porque esto solo me lleva a hacerme otra pregunta: ¿qué sería de estas tierras si nadie levantara la voz? Porque se ha ido construyendo un México solo gracias a los que salieron de sus casas a gritar, a reclamar y a prenderle llamas a todo aquello que nos hace daño, y eso nos lleva a la huelga del 4 de julio de 1582. Trabajadores que desde ese entonces pedían mejoras laborales y un aumento de su salario. ¿Ven? 400 años y nuestros gobernantes, en ese entonces el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza y Jiménez, quinto rey de la Nueva España, no han hecho nada más que llenar sus carteras o cofres de dinero, en ese tiempo en específico de estas monedas. Como podemos concluir con esto, es que a lo largo de la historia han existido hombres y mujeres con los huevos suficientes como para un día decidir dejarlo todo por levantarse en armas, en banderas o en palos. Sea cual sea la causa, son mexicanos con honor, aquellos que no estiran la mano y prefieren arrancárselas a aquellos que viven de nuestros impuestos y trabajan por un sueldito de 40,000 pesos mínimo al mes. Mexicanos que les ha costado su propia vida luchar por sus causas y aún sabiendo el riesgo que conlleva, saben que el beneficio no será solo para ellos sino para muchos, no solo para muchos sino para
para todo México y para todos los mexicanos, para cualquier ser vivo que habite dentro de este territorio, y aunque no nos pertenece, lo defendemos porque esta será la tierra de nuestros hijos, y como buen mexicano hacemos todo para que no les falte nada, y aunque nosotros vivamos al día, ellos se merecen cada pequeño o grande lujo que podamos conseguir. Bailamos hasta que los pies se nos cansen. ¿Por qué? ¿Qué sería de estas tierras si nadie las bailara? Creamos el guapango, la danza del pescado, jarabe tapatío, la danza de los viejitos, la polca norteña, la bamba, flor de piña, y aunque la cumbia no nació en México, la bailamos como si fuera parte de nuestras raíces. Vestimos con trajes de charro, china poblana, de conchero, matlachín, danzante de palma, chinelos, pero también vestimos de verde, blanco y rojo. Y aunque el 24 de febrero es el día de la bandera, nosotros podemos ver el verde en 1.8 millones de hectáreas que abarca la selva lacandona, el blanco en las 200,000 toneladas de jícama que produce México, y el rojo en la lava de los 730,000 años que tiene la edad el volcán Popocatépetl, o Don Goyo para los cuates. Pero ¿qué sería de esas tierras si nadie las cuidara? Si no existiera un mexicano dispuesto a sacrificar sus días por ver a las mariposas crecer, quizás México nunca hubiera sabido la importancia que un ser vivo tan pequeño pueda tener y la dura realidad de lo que significa defenderlo. 7 activistas solo en 2025, luchando por los indígenas, por las tierras, por el agua, por los desaparecidos, por los animales. Vivan los verdaderos héroes que nos dieron libertad. Detrás de Homero Gómez González hay incontables, y enfrente la lista sigue creciendo, pero lo siguen desviviendo. Se fue porque se tropezó y se ahogó. Así de descarados fueron. Pasan días en los que mientras tú trabajas, otros están peleando para que no acaben con la naturaleza. Pasan noches en donde mientras tú duermes, otros cuidan de las tierras en donde quieren construir infraestructura supuestamente beneficiosa para las personas o para sus bolsillos. ¿Qué sería de estas tierras si no tuvieran una historia? Sabemos que la historia de México ha sido editada, borrada, cambiada, pero las historias de cada persona son las que valen la pena escuchar. Aquellas que no aprendes en la escuela sino en la calle, aquellas que no te cuentan los maestros. Hablo de las que te cuentan tus padres. Probablemente desde la época prehispánica había historias que silenciaban por miedo a que todos supieran la realidad de los hechos, pero cada uno de los mexicanos tiene su propia historia que es imborrable e innegable. ¿Conoces a José María Ignacio Juan Nepomuceno Aparicio Epigmenio González Flores? Lo más seguro es que no, porque al igual que muchos héroes anónimos, él se fue al olvido, uno de los participantes importantes de la conspiración para detonar el movimiento de independencia. Pero te apuesto que tú solo conoces a Miguel Hidalgo, y dicen aquellos respetables historiadores que ni siquiera es como te lo pintan. Una pequeña muestra que los verdaderos héroes que nos dieron patria probablemente nunca los vamos a conocer, así como los que siguen haciendo historia y no tienen ningún tipo de reconocimiento. Pero, ¿qué sería de esas tierras sin su cultura? Probablemente la riqueza cultural es lo que nos ha llevado a ser un país tan visitado por extranjeros que creemos que eso nos beneficia. Curiosamente, un francés conoció primero las playas de Cancún que yo, y eso que el francés vivía a 9,240 kilómetros y yo solo estoy a 477 kilómetros de esas playas tan hermosas, o bueno, eso es lo que dicen. Señorita, que ya le dio sueño, permítame, le voy a dar ese, permítame, Toyuno, pásame este azulito, Nini, le voy a dar, era nada más este. Un sonido tan reconocible que forma parte del día a día, con el que sabemos que la fiesta ya está aquí, el emblemático puesto de cobijas en una feria en México. No te podrás morir de frío porque el pueblo te acobija. Somos tan fuertes como los 52.4 grados de calor que se sintió en Mexicali en el 2024. Somos hermosos como los tenangos, huipiles, rebozos que llevan nuestros mexicanos. Nos metemos temprano a nuestra casa porque la leyenda cuenta que en la noche podemos escuchar. Pero por la mañana nos levantamos temprano para preparar el pozole, para dar el grito y escuchar música que llevamos en la sangre: el mariachi, la ranchera, el corrido, la banda y la música norteña. ¿Te gusta o no? Esa música nos ha dado a conocer en muchos lugares los grandes exponentes como Juan Gabriel, Luis Miguel, Vicente Fernández, pero no sin antes mencionar al jefe de jefes, el padre del nacionalismo musical mexicano, Manuel María Ponce Cuellar. Aplausos, por favor. La cultura de México la puedes ver incluso en el invierno, cuando todos los perritos traen una playera, o el simple hecho de que en cada esquina existe un Oxxo. Esto que comenzó en 1978 justo en Monterrey, Nuevo León. Incluso nuestra cultura ha llegado en forma de una película llamada Coco a los cines de Estados Unidos, China, Brasil y España. Nuestro apetito de superarnos es enorme como el que tenemos a la hora de sentarnos en el comedor. Gracias a los mayas y aztecas por traernos a nuestros platos el maíz, frijoles, chiles, cacao, el aguacate. Lo hemos transformado en recetas que del otro lado del mundo
mundo están disfrutando. La tortilla primero fue una cuchara para el emperador Moctezuma para después llamarse taco. Las noches de México no serían tan bellas sin un puesto de tacos en cada esquina y sin después de salir de una buena peda, un buen taco. Piras, churricos, tamales, oaxaqueños. Verde, rajas, dulce, mole. ¿Cuál es tu favorito? El mío sería un México sin hambre, Claudia. Hemos pasado por uno, por otro, pero mi gente sigue emocionándose por unos cuantos pesos y el gobierno burlándose de eso. Salen en la tele y en las redes sociales amando a México, pero cuando llega la hora de ser mexicano, se echan para atrás, porque la naturaleza del verdadero mexicano es perseverar hasta tener langosta en la mesa, aunque desde arriba solo nos avienten unas cuantas migajas. Pero ¿qué sería de estas tierras sin la naturaleza? Qué bellas se ven las casas en Navidad con la Nochebuena, qué bonito adornan los altares las flores de cempasúchil, fiestas, pedas, borracheras cada que se tiene que celebrar, 15 años por acá, 15 años por allá, raíces precolombianas que han perdurado hasta el día de hoy. Nadie nos puede quitar la fiesta, que hasta celebramos a los que ya no están. Tenemos tanta esperanza que cada 4 años creemos que nuestro país representará el fútbol y alzará una copa de oro de 18 quilates, pero ¿qué tal los deportistas en las Olimpiadas? Sin un peso de apoyo y ganando medallas en nombre de México, personas inteligentes, creadoras, innovadoras, desde Guillermo González Camarena con la televisión a color hasta Tessy María López con innovación en el tratamiento para el cáncer, humanos que de verdad representan un mexicano, héroes como el Chapulín Colorado con la valentía y un corazón como el de México. Piensa en un animal que representa este país y entonces verás un águila devorando una serpiente sobre un nopal, pero ¿qué seríamos sin aquel animalito que tiene el billete de 50 pesos que nadie quiere dar? Un ajolote que tiene orígenes de hace 300 millones de años, pero ¿qué será de México sin esas 475 especies en peligro de extinción, de esas 2606 especies en categoría de riesgo? Somos un país megadiverso, destacado entre tantos del mundo, pero tan pobres en cultura ambiental que no nos damos cuenta que la bella naturaleza de México siempre ha estado amenazada por mexicanos que no conocen el verdadero valor de un país. Y perdón, no debí de haberlos llamado mexicanos, hijos de p***. ¿Qué sería de estas tierras sin los mexicanos? Se compra colchones o algo de fierro viejo que vendan. ¿Sabías que este anuncio sonoro se grabó en un cassette de 2005? La voz es de una joven llamada María del Mar Terrón. Su padre, Marco Antonio, que era fierroviejero, le pidió hacer la grabación cuando era niña. Utilizar esa grabación se siente bien, porque de alguna manera estás poniendo un granito para que esa gente siga trabajando. Nuestro trabajo y nuestras ideas rebasaron el tiempo y las fronteras, incluso el planeta Tierra. Hemos conquistado el espacio 3 veces para ser exactos. Gracias Rodolfo, José y Katia por grabar su nombre y el de México en las estrellas. Mexicano. Es hora de que abras los ojos y te des cuenta que en México hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. No confundamos a los falsos mexicanos que vienen a contarnos cómo ser mexicanos. Hay personas que dicen ser mexicanos, pero no cuidan a sus hijos, no cuidan a sus padres, roban, se adueñan de cosas que no son suyas, nos quitan horas de trabajo, nos explotan, nos quieren ver la cara, nos hacen pensar que los de abajo somos los malos, que los de abajo somos los que estamos mal. Hay personas que dicen ser mexicanos, pero no cuidan de sus animales, de sus plantas, de sus árboles, de su agua y de sus recursos naturales. Personas que dicen ser mexicanos, pero desviven, joden y piensan solamente en ellos mismos. Ser mexicano es más que nacer en estas hermosas tierras, es más que llevar una identificación con nacionalidad mexicana, y te doy las gracias por ser un verdadero mexicano. Nuestro país lo has construido tú, y si hace falta demolerlo, pues lo destruiremos y crearemos uno nuevo. Mexicanos al grito de guerra, dice el himno. Ya quedó. Ay, no manches. Quedó cabrón, la verdad. A huevo.